Hola, mi nombre es Araceli y en esta ocasión junto a mis compañeros Israel y Alan hablaremos sobre cómo el mayor vicio que hoy se vive es indiferencia social, que surge del individualismo y conlleva a que no participemos en el ámbito político. Sabemos que hoy en día nuestro mundo es tan dinámico que pocas veces tenemos tiempo para pararnos a reflexionar en las problemáticas que nos aquejan. Todos los días estamos inmersos en un trajín de eventos que se suceden unos tras otros. La filosofía es uno de esos saberes que ha aprendido a leer las condiciones del mundo actual, pero se encuentra cada vez más alejada de los valores que la sociedad aprecia. Parece un artículo en desuso, una disciplina que poco a poco muere. Cuando hablamos de la vida hay muchos factores que giran en torno a ella, y como se mencionó anteriormente, en este video hablaremos de uno de esos factores. Al hablar de vicios, podemos decir que existen millones de ellos y que ninguno de ellos es bueno, pues sabemos que cualquier cosa en la vida que sea en exceso es malo. En los últimos años hemos sido testigos de actos de indiferencia social, como por ejemplo aquello relacionado con Karl Marx, quien realizó una teoría en la cual hablaba de las clases sociales, divididas en burguesía y proletariado, el dueño de los medios económicos y materiales y el trabajador de esos medios y materiales, ambos coexistiendo con propósitos personales como lo es tener una vida digna. Esto en un principio funciona como causa-consecuencia. Por ejemplo, algunos años después durante el Porfiriato en México, habría huelgas en Cananea y Río Blanco, que encaja perfectamente en lo planteado por Marx. En esta ocasión, se dio el abuso hacia la clase baja o el proletariado, y cómo los burgueses sacaban beneficio de ello, pues estaban siendo indiferentes con las necesidades y derechos de sus trabajadores. Finalmente, como ejemplo reciente pero aún perteneciente a la contemporaneidad, están las situaciones cotidianas de la actualidad, en donde vemos pobreza extrema, hambruna, discriminación y otras cosas, y aún así no hay respuesta de nuestra parte. Curiosamente, Schopenhauer nos describió perfectamente cuando dijo que es recomendable vivir a un nivel muy moderado y observar a menudo a quienes se encuentran en peores situaciones que nosotros. La comparación, si no cambia el curso de la vida, se ofrece un consuelo, y es una descripción de cómo nos es indiferente el sufrimiento y miseria ajena, siempre y cuando nos haga sentir menos miserables. Una vez mencionado lo anterior y retomando la postura inicialmente planteada sobre cuál consideramos que es el peor vicio de la época contemporánea, afirmamos que desde nuestra perspectiva el peor vicio entre la sociedad en la época actual es la indiferencia social. Esto se debe principalmente a que desde nuestro punto de vista la indiferencia ha traído consigo actitudes individualistas por parte de la sociedad, pues cada vez pensamos y actuamos con mayor medida solamente conforme a nuestros propios criterios como sujetos, con total independencia de las determinaciones sociales, pues dicha actitud nos hace tener muy en cuenta nuestras necesidades y deseos, elevando por encima de cualquier otro valor el bienestar personal, un bienestar que solo es sinónimo de confort, mientras que nos aleja de la empatía con el resto de la sociedad. Lo anterior se puede confirmar con lo que menciona el filósofo y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, David Pastor Vico, quien asegura que el hombre es un animal político, o sea que el hombre necesita de los demás para poder sobrevivir y poder desarrollarse. Sin embargo, el hombre contemporáneo parece que le dio de lado, que no quiere ver al otro como un igual, como un semejante o que piensa que no tiene nada que aprender del otro. Hemos vivido en una espiral de individualismo que nos ha llevado a un cierto nivel de vida y sostenimiento indiferente. Sin embargo, el ser humano no debe vivir solo, pues para ser humano lo que necesita es a otros seres humanos, lo cual de igual manera se puede relacionar con la filosofía de Tomás de Aquino, quien afirma que el bien común se constituye como componente central de la vida en sociedad, pues ese es el motivo por el cual los ciudadanos se reúnen y viven comunitariamente, ya que a diferencia de las agrupaciones de los animales, el hombre posee fines de supervivencia, pero también referentes a su vida moral y espiritual. Por otro lado, este vicio hace que los sistemas políticos sociales no se puedan desarrollar de una manera adecuada, pues la indiferencia social es una de las peores cosas que se le puede hacer a un país, puesto que los ciudadanos pierden el interés significativo para poder elegir adecuadamente a sus gobernantes. De este modo podría plantearse que existe una indiferencia directa por parte de algunos ciudadanos ante un cierto estado que precisamente no actúa con miras al bien común. Sin embargo, el trabajo para buscar el fin de la sociedad, además de ser un constitutivo de la naturaleza humana, es también un imperativo moral, pues el actuar social se constituye tanto como un derecho como un deber del individuo. Dicha indiferencia ante los asuntos políticos sociales conlleva la derivación de problemas tales como corrupción, abuso de poder, la no construcción de espacios de participación, lo cual conlleva a no poder dar un paso a la justicia social. Lo anterior coincide con lo que menciona John Rawls. Para nosotros el objeto de la justicia es la estructura básica de la sociedad, más exactamente el modo en que las instituciones sociales más importantes distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social. Pues a grandes rasgos la teoría de Rawls considera que los principios de justicia son objeto de un acuerdo entre personas racionales libres e iguales. Por ende, la participación de cada uno de los individuos es fundamental. Si miramos con detenimiento la cita anterior, podemos confirmar que el problema central de la indiferencia ante sistemas políticos sociales no es otro que el problema de la filosofía política en los actuales momentos, a saber, la fundamentación
racional de las bases de la convivencia social y política, pues la sociedad se entiende como un sistema de cooperación que se dirige a la satisfacción óptima de los intereses de todos y cada uno de sus miembros. Sin embargo, hoy en día ese rol fundamental no se cumple tomando en cuenta una actitud indiferente. Para concluir, podemos decir que en efecto la indiferencia social es el peor vicio de la sociedad actual y además uno de los mayores retos de la filosofía contemporánea, ya que recapitulando, la sociedad es cada vez más individualista, lo cual nos ha hecho alejarnos de la empatía con el resto de la sociedad y de nuestra naturaleza referente a la vida moral y espiritual. No es de extrañar que una actitud indiferente sea considerada un acto de violencia encubierta, pues genera tensión y confusión dentro de una sociedad, lo cual lleva a no poder dar paso a la justicia social, generando problemas políticos y sociales tales como la corrupción, el abuso del poder, la no construcción de espacios de participación, entre otros, de modo que es importante retomar el bien común como un componente central en la vida de la sociedad.